John Steinbeck nació en Salinas, California. Una zona fértil con excelente clima, delimitando en el sur por el río del mismo nombre, al este por una zona montañosa, y al oeste por el Océano Pacífico. La ciudad se caracterizaba por la preponderancia de granjas y ranchos, en los que el autor norteamericano trabajó desde muy joven. En la década de 1930, Steinbeck se formó como escritor, creando historias cortas que publicaba en revistas y periódicos locales. Esos primeros cuentos hablaban sobre las bondades de la tierra, las particularidades de la geografía montañosa, y las costumbres de los lugareños, en esta especie de tierra prometida, el Valle de Salinas. Efectivamente. Con estos cuentos el joven Steinbeck se ganó la vida durante los terribles años de la depresión económica. Prácticamente todas las historias se ambientan en su ciudad natal o en los alrededores. Cada personaje es un microcosmos de la vida americana en esos años tan difíciles. Hay que decir que los relatos no muestran la destreza técnica que el escritor norteamericano desarrollaría en el futuro. Sin embargo, encontraremos al menos un puñado de cuentos magníficos, por los cuales vale la pena leer un libro bastante breve que consta de cerca de 200 páginas. Y que puede leerse en español, gracias al volumen titulado El Largo Valle, publicado por Nagona Editorial y traducido por José Luis Piquero. Los personajes de estos cuentos son sencillos granjeros, prósperos terratenientes, jóvenes cotreros, y afrodescendientes oprimidos, quienes se enfrentan a la adversidad social y personal. Sin embargo, las verdaderas estrellas del Largo Valle, son unos seres especiales que personifican una imagen literaria tan recurrente como significativa. Mujeres casadas que se dedican a sembrar flores y a cuidar de sus jardines. Estos personajes femeninos representan escenas inocentes, que esconden una sexualidad latente y una autoridad en potencia. Las mujeres de Steinbeck son fuertes y liberadas, protagonizando dos de los mejores cuentos de esta colección. El primero se titula Los crisantemos, una breve y enigmática analogía sobre el deseo sexual femenino, todavía en esa época reprimido y supeditado a la voluntad del varón. Naturalmente el tema se maneja de manera simbólica y con extrema sutileza, con el fin de librar la censura y la crítica mojigata. El segundo de los cuentos se titula La codorniz blanca. Trata sobre una mujer de posición acomodada, que va perdiendo el buen juicio mientras se obsesiona con la perfección de su jardín repleto de flores. Algunos especialistas dicen que las esposas de hombres muy ricos, son las mujeres más propensas a la depresión. Más aún si ese marido les provee todo lo que sus necesidades y caprichos le sugieran. Sea como fuere, Steinbeck muestra una gran sensibilidad para entender los sentimientos femeninos, dentro de una llanura tan rica, capaz de engendrar las flores más vistosas de toda la región. Como es de suponer, la codorniz no es un personaje real, sino un símbolo del deterioro mental de la protagonista. Este es uno de los cuentos que no se deben perder aquellos aficionados interesados en la literatura psicológica. Ahora hablemos de los personajes masculinos. Johnny el oso, se inscribe en esa serie universal de cuentos, que giran en torno a personajes raros de comportamiento desquiciado. El curioso protagonista, un pobre diablo de dudosa cordura, tiene la facultad de acechar y entrometerse en la intimidad de los habitantes del pueblo. Y para ello se vale de una prodigiosa memoria, y una increíble capacidad para imitar las voces ajenas. Todos los secretos del pueblo quedan al descubierto por su culpa. A pesar de la indudable inverosimilitud de la historia, este cuento puede contarse entre los mejores del libro. Otros cuentos notables son El justiciero y La incursión, los cuales muestran la cualidad social que caracterizaría a John Steinbeck en años posteriores. El primero de ellos habla sobre los sentimientos de culpa de un hombre simple, después de haber participado en un infame linchamiento. El segundo habla sobre un par de disidentes políticos, que a pesar de ser traicionados, no se corrompen y se mantienen extrañamente firmes ante la violencia y la represión.
De entre las obras fallidas de esta colección, podemos mencionar La huida, La serpiente, y El asesinato. Cuentos que por ser demasiado lineales y excesivamente descriptivos, carecen de la sagacidad técnica que caracteriza a un buen escritor. Sin embargo, en El largo valle, podremos apreciar una indiscutible obra maestra. El arnés. Una conmovedora historia que trata sobre un hombre próspero, ampliamente respetado por la sociedad de su entorno, pero maniatado por su vida doméstica. Este alto y fornido terrateniente, usa un arnés debajo de sus ropas, para mejorar su postura y esconder su vientre. Y ese objeto corrector, es un símbolo de la represión que ejerce sobre él, su diminuta y enfermiza mujer. Vaya, este es el John Steinbeck de la introspección psicológica profunda, y la fina sensibilidad humana que todos conocemos. El arnés, es un magnífico cuento por el que valdrá la pena la consulta de este libro. En tiempos de depresión económica, hasta el valle más fértil puede convertirse en una sucursal del infierno. En estos cuentos John Steinbeck descubre su voz psicológicamente sutil, y contundentemente social. En Salinas, California, su pequeño terruño, ocurre toda la dinámica del mundo americano. Y sus cuentos, tanto los bien logrados como los técnicamente deficientes, presentan ideas muy claras, y prefiguran lo que los grandes cuentistas americanos, como John Cheever, Raymond Carver y Alice Munro, escribirían después. Este libro nos deja dos grandes lecciones. En primer lugar, aquella persona que se olvida de sus orígenes, inevitablemente perderá el piso. La segunda lección, es que cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, representa un reflejo del mundo entero, conteniendo una gran variedad de caracteres de la naturaleza humana. Para nosotros los lectores, este libro se erige como una apropiada puerta, que nos introduce a la mejor literatura americana.